Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense para una noticia que, les aseguro, los va a dejar boquiabiertos y con un montón de preguntas revoloteando en sus cabezas. Hoy nos sumergimos en un tema que, créanme, no es algo que veamos todos los días, ni siquiera en el fascinante universo de las celebridades. ¿Se imaginan a dos de las estrellas más queridas y carismáticas de la televisión turca, Ceyhan Yaman y Demet Özdemir, compartiendo un momento que es tan inesperado como entrañable? Sí, me refiero a esos instantes que te sacan una sonrisa cómplice, que te invitan a reflexionar y a preguntarte, vaya, ¿qué está pasando aquí? Mantengan la calma y abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar el misterio detrás de un encuentro que, aunque no fue cara a cara en el sentido tradicional, tuvo la chispa de la conexión genuina. Y lo más sorprendente de todo es que el hilo conductor de esta peculiar conversación giró en torno a los vegetales. ¿Han oído bien, vegetales? Antes de que empiecen a correr a sus cocinas a buscar lechugas y tomates, les recuerdo algo fundamental: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscripción y, sobre todo, activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Porque lo que les vamos a contar hoy es una joya, un pequeño vistazo a la vida real de dos íconos, algo que realmente vale la pena compartir. Así que, ¿están listos para sumergirse en esta historia, quizás un poco excéntrica pero sin duda encantadora? Resulta que en medio del vertiginoso torbellino de sus exitosas carreras, Ceyhan Yaman y Demet Özdemir, quienes, como muchos de ustedes saben, compartieron una química que trascendió la pantalla en la aclamada serie Erkenci, se reencontraron de una manera absolutamente peculiar. No fue en un set de grabación, donde la magia de la actuación cobra vida. Tampoco fue en una glamorosa alfombra roja, ni siquiera en una sofisticada cena oficial o un evento de la industria. No, este reencuentro se materializó a través de una videollamada, y el tema central de su conversación, o al menos una parte muy significativa de ella, giró en torno a los vegetales. Suena un poco fuera de lo común, ¿verdad? Pero piénsenlo bien, a veces, los momentos más auténticos, los más cercanos y los verdaderamente entrañables, surgen de las situaciones más inesperadas, de esas que rompen con la rutina y nos muestran la verdadera esencia de las personas. Y aquí es donde entra en juego la magia de las redes sociales, ese puente invisible que conecta a estrellas y admiradores, ¿no creen? Fue a través de un par de publicaciones, unas historias efímeras que se volvieron virales casi al instante, que pudimos atisbar este fascinante encuentro. En una de las historias veíamos a Demet, radiante y sonriente, mostrando con un orgullo palpable algunos ingredientes frescos y vibrantes en su cocina. Poco después, aparecía Ceyhan en su propia pantalla, observando atentamente y, al parecer, participando activamente en la conversación que, sí, lo adivinaron, giraba en torno a la comida, y de forma más específica, a los beneficios y la preparación de ciertos vegetales. Imaginen la escena: dos de los rostros más reconocidos de Turquía, discutiendo sobre la frescura de unas verduras, la versatilidad de unas espinacas o quizás los secretos para un tomate perfecto. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué significa todo esto? ¿Qué hay detrás de esta anécdota aparentemente trivial? Pues, más allá de la curiosidad inherente a cualquier interacción entre Ceyhan y Demet, este encuentro nos ofrece una visión increíblemente humana y cercana de estas figuras públicas. A menudo los vemos inmersos en sus personajes, envueltos en las luces deslumbrantes, ataviados con trajes impecables, recitando diálogos perfectamente construidos. Son las estrellas que admiramos en la ficción. Pero en estos momentos, en estas interacciones espontáneas, se transforman. Dejan de ser los personajes para convertirse en personas reales, conectando de una forma genuina, compartiendo intereses que van más allá de los guiones y las cámaras. Y el hecho de que el tema de conversación gire en torno a la alimentación saludable, a los vegetales, nos habla de un estilo de vida consciente, de una preocupación por el bienestar que cada vez más figuras públicas están promoviendo y que resuena profundamente con sus audiencias. Piénsenlo detenidamente: Ceyhan y Demet, dos íconos de la moda y el entretenimiento, quienes representan el glamour y el éxito, se encuentran discutiendo sobre cómo preparar una ensalada nutritiva, sobre las excepcionales propiedades de las espinacas, o quizás sobre la frescura y el sabor inigualable de unos tomates recién recogidos. Es un contraste fascinante, ¿no creen? Es como si por un instante el brillo del estrellato se despojara para dar paso a lo esencial, a lo nutritivo, a aquello que nos mantiene sanos, vitales y lleno de energía. Y esto, para sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo, se convierte en una inspiración directa y poderosa.
Ver que incluso las personas que admiramos por su éxito en la cúspide de la fama se preocupan por su bienestar de una manera tan terrenal, tan conectada con las necesidades básicas de la vida, puede ser increíblemente motivador. Nos recuerda que al final del día, todos somos humanos y compartimos preocupaciones comunes, como la salud y la nutrición. Además, este tipo de interacciones, por más sencillas que parezcan, refuerzan la idea de que a pesar de la distancia geográfica que a menudo los separa, de sus apretadas agendas y de las demandas constantes de sus carreras, la amistad y el respeto profesional que se forjaron durante las intensas grabaciones de Erkenci-Kuş persisten y se mantienen vivos. Siguen en contacto, se alegran sinceramente de las victorias y los éxitos del otro, y comparten estos momentos tan cotidianos, tan humanos, que nos permiten verlos no solo como celebridades, sino como lo que son, seres humanos con vidas propias, con intereses personales y con una conexión que sin duda trasciende la pantalla. Es un testimonio de que las relaciones que nacen en el entorno laboral, cuando son genuinas, pueden perdurar y florecer. Y aquí entra la parte divertida y especulativa: ¿cómo llegaron a hablar de vegetales? Esa es la pregunta que alimenta nuestra imaginación y añade un toque de humor a la situación. Quizás uno de ellos estaba experimentando con una nueva receta y quiso compartir su progreso o pedir consejo. Tal vez estaban planeando una comida saludable para compartir en persona en un futuro cercano, y la conversación sobre los ingredientes surgió de forma natural. Imaginen el posible diálogo, lleno de espontaneidad y calidez: «Oye, Demet, ¿qué tal la vida? ¿Cómo va todo?», a lo que Demet podría responder: «Todo bien, Sean, aquí estoy, experimentando con unas verduras nuevas para una receta, es fascinante cómo se combinan los sabores». Y de repente, ¡boom!, la videollamada sobre vegetales estaba en marcha. Es la belleza intrínseca de las conversaciones orgánicas, aquellas que no tienen un guión preestablecido, que fluyen libremente y se adaptan a lo que surja en el momento, revelando la personalidad y los intereses reales de las personas involucradas. Esta interacción, además de ser un dulce recordatorio de su buena relación, también nos trae a la memoria la importancia fundamental de la alimentación en nuestro día a día. En un mundo cada vez más acelerado, donde las exigencias de la vida moderna a menudo nos llevan a optar por lo rápido y lo fácil, ver a Sean y Demet dedicando tiempo a hablar de productos frescos y saludables es un llamado de atención silencioso pero poderoso. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente ponemos en nuestro cuerpo, sobre la importancia vital de los nutrientes, de los colores vibrantes de las frutas y verduras que nos ofrecen una infinidad de beneficios para nuestra salud y bienestar. Es un pequeño gesto que puede inspirar a miles de personas a prestar más atención a su propia alimentación. Y por supuesto, no podemos olvidar el inmenso factor fan. Los seguidores de Erkenci-Kuş son, sin duda, de los más apasionados, dedicados y leales que existen en el universo de las series turcas. Para ellos, cada mínima interacción, cada pequeño gesto de conexión entre Sean y Demet, por insignificante que parezca para el resto del mundo, es motivo de celebración y de euforia. Verlos interactuar, aunque sea de forma virtual y sobre un tema tan peculiar y cotidiano como los vegetales, reaviva la llama de ese cariño profundo que desarrollaron por los personajes que interpretaron y por extensión, por los actores que les dieron vida. Es una forma maravillosa de mantener viva la magia de la serie, de recordar los momentos que nos hicieron reír, suspirar, soñar y enamorarnos de esa historia. Piensen en la cantidad de comentarios y reacciones que seguramente generaron esas historias en las redes sociales. Podemos imaginar mensajes como: «Qué adorable verlos hablar así», «Sean y Demet, la pareja perfecta hasta para elegir verduras», «Esto es justo lo que necesitaba en mi vida», celebridades hablando de nutrición de forma tan natural. Y es que, señoras y señores, incluso los detalles más pequeños, las interacciones más inesperadas, pueden generar una conexión humana profunda y significativa. Demuestran que al final del día, todos compartimos necesidades básicas y aspiraciones comunes, y la alimentación, la salud y el bienestar son pilares fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Además, esta situación pone de manifiesto la notable versatilidad de Sean Yaman y Demet Özdemir, no solo como actores excepcionales, sino también como personas multifacéticas. Son capaces de adaptarse a diferentes escenarios, de mostrar diversas facetas de su personalidad, de conectar con el público desde diferentes ángulos. No se limita a ser las estrellas que vemos en la pantalla, envueltas en un aura de perfección inalcanzable. Son individuos con intereses propios, con pasiones que van más allá de los límites de su carrera, con la capacidad de ser auténticos en cualquier circunstancia. ¿Y qué nos dice todo esto sobre el futuro?
Pues quizás sea el preludio de algo más, un indicio de futuras colaboraciones, o simplemente la consolidación de una amistad sincera. Quizás estén planeando un proyecto juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella, o tal vez simplemente están fortaleciendo los lazos de esa amistad que nació en los platós. Lo cierto es que esta pequeña ventana a su vida privada, a su cotidianidad, ha generado un gran revuelo en las redes, ha capturado la atención de millones y, lo más importante, ha conquistado aún más corazones. Es esa autenticidad, esa espontaneidad, esa capacidad de ser ellos mismos sin artificios, lo que hace que el público se enamore aún más de ellos y los admire por quienes son realmente. En definitiva, este encuentro virtual sobre vegetales, por más insólito y curioso que parezca, nos ha regalado una generosa dosis de humanidad, de cercanía y de inspiración. Nos ha recordado la importancia de los pequeños detalles, de las conexiones genuinas que se forjan en la vida, y sobre todo, la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, tanto por dentro como por fuera, a través de hábitos saludables y relaciones significativas. Y para nosotros como creadores de contenido, es un auténtico placer poder compartir con ustedes estas historias que nos acercan un poco más al fascinante y a menudo sorprendente mundo de nuestras celebridades favoritas, revelando ese lado humano que tanto nos gusta descubrir. Para resumir, Sean Yaman y Demet Özdemir se reencontraron recientemente a través de una videollamada, y en el transcurso de su conversación, los vegetales emergieron como un tema central. Este hecho, más allá de ser una anécdota curiosa y entretenida, nos revela aspectos importantes de su personalidad, su lado humano, su interés por un estilo de vida saludable y la perdurabilidad de su buena relación y amistad. Fue un momento que sin duda encantó a sus miles de fans y nos recordó que incluso en el glamuroso y a menudo idealizado mundo del estrellato, los momentos más genuinos, auténticos y entrañables pueden surgir de las situaciones más cotidianas y aparentemente triviales. Es la magia de la vida real. Ha sido un verdadero placer desentrañar este pequeño misterio con ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Nos encanta traerles este tipo de contenido que nos acerca un poco más al fascinante universo de nuestras celebridades favoritas, mostrando esas facetas que a menudo pasan desapercibidas. Ahora, la parte más importante para mí, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les pareció adorable este encuentro? ¿Consideran que es inspirador verlos hablar de temas tan cotidianos? ¿Han tenido alguna experiencia similar hablando de cosas sencillas y de la vida con personas a las que admiran? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les sacó una sonrisa, les pareció interesante o simplemente les gustó, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes, para nuestra comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan incondicional de Sean y Demet, o con cualquiera que disfrute de una buena historia que combine el encanto del estrellato con la autenticidad de la vida real. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, porque vienen cosas muy interesantes. No se las querrán perder. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, por su tiempo y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y cuídense mucho.